Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando del realismo literario en España y no siendo más, pues comenzamos. Cabe destacar que el siglo XIX se caracterizó por ser un siglo de transformaciones, de conflictos, por lo tanto va a ser conocido como el gran siglo de la burguesía. Ahora, por el lado de la literatura va a estar influenciado por distintos movimientos. En la primera mitad del siglo va a estar influenciado por el romanticismo. Para las personas que quieran saber un poco más acerca de este movimiento literario y cultural, les estaré dejando en la parte de arriba una tarjetita. Ahora, la segunda mitad del siglo XIX va a estar influenciada por lo que es el realismo y el naturalismo. Ahora, es importante conocer un poco del contexto en el que estaba viviendo tanto España y Europa en el siglo XIX. Y una de las transformaciones que estaba sufriendo Europa era ese cambio de régimen y auge de la burguesía, ya que Europa buscaba dejar atrás ese antiguo régimen absolutista, pero también establecer un nuevo orden pues basado en principios burgueses y liberales. Ahora, resulta que en ese transcurso de transformación, de cambio, surgió lo que era la revolución industrial. Y esta comienza a desarrollarse dando lugar al capitalismo moderno. De allí que empieza a haber un crecimiento de la clase burguesa y de ese proletariado urbano. Por lo tanto, se pasa de una sociedad estamental, o sea, dividida en estamentos, como por ejemplo la nobleza, el clero y el campesinado, a una sociedad clasista. A pesar de esto, persiste el conflicto entre pues la nobleza y la burguesía. Ahora, cabe destacar que la burguesía está en esa búsqueda del poder político y va a basarse en la ideología del liberalismo como las libertades individuales y colectivas. Del mismo modo se van a desarrollar los nacionalismos. Estos surgen inicialmente como una reacción contra el imperio de Napoleón y luego por motivaciones más económicas e ideológicas. Esto van a crear identidades nacionales basadas pues en la lengua, el carácter, la raza, la religión y las costumbres. Ahora va a crecer esa competencia entre las potencias europeas por controlar los mercados internacionales y territorios productores de materias primas. ¿Cuál es la situación de España en el siglo XIX? La burguesía en España es débil, lo que se refleja en un menor desarrollo industrial, distribuido pues de una manera desigual en el territorio. Hay pugnas políticas, hay conflictos entre sectores progresistas y reaccionarios. Estos últimos apoyados por la Iglesia. Hay tensiones sociales y esto se debe al auge de los movimientos obreros. Por otra parte, hay disputas culturales, por ejemplo, las disputas entre tradicionalistas como Donoso Cortés y Menéndez Pelayo y progresistas como la Institución Libre de Enseñanza y los krausistas. Bien, ahora vamos a hablar del origen del realismo en la literatura del siglo XIX. El realismo surge en Francia y se extiende por Europa y América durante la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento es artístico y literario, lo cual va a concebir el arte como un espejo de la realidad contemporánea. La intención es que la imagen reflejada permita una visión crítica y objetiva a la sociedad. Ahora, el término realismo se utiliza por primera vez en el año 1853 en un artículo sobre Honoré de Balzac, el cual es uno de los exponentes de este movimiento, con obras como Eugène Grandet, que se publicó en 1833. Otros de los pioneros en Francia está el señor Stendhal con su obra El rojo y el negro, publicada en 1831, Gustave Flaubert con Madame Bovary y también
en Europa existen muchos exponentes de este movimiento. En Rusia tenemos a Fyodor Dostoyevsky, a León Tolstoy y a Chekhov. En Inglaterra está Charles Dickens y así sucesivamente. Hablemos de las características del realismo. Primero que todo, los autores realistas se van a documentar y a estudiar objetivamente todos los aspectos de la realidad. Van a incluir personajes diversos, principalmente burgueses, pero también obreros y seres marginales. Describen muy detalladamente los ambientes urbanos, rurales. Van a reflejar esas costumbres sociales, a veces con un marcado localismo. Abordan conflictos sociales como internos, pero analizan los caracteres de los individuos, sus conflictos íntimos, las motivaciones de sus actos desde una perspectiva pues objetiva, dándole origen a la gran novela psicológica. Los temas principales suelen ser problemas ideológicos, económicos, amorosos y morales de la burguesía. También se van a explorar relaciones, conflictos entre la burguesía y otras clases sociales. En el realismo podemos destacar que hay un objetivismo narrativo. Por lo tanto, el narrador va a describir la realidad de manera objetiva y detallada, casi fotográficamente. Habitualmente el narrador es externo, omnisciente, usando pues la tercera persona. Técnicas como el estilo indirecto libre o el monólogo interior permiten pues explorar esos pensamientos y esos sentimientos de los personajes. Otra de las características que tiene el realismo es esa intencionalidad crítica, ya que los autores van a reflejar la realidad pues para criticarla, para darle al lector que perciba esos defectos sociales y se sienta motivado a cambiar la sociedad. La literatura también se concibe como un arte útil y social. En cuanto al lenguaje realista, se reemplazan esos excesos retóricos que encontramos en el romanticismo por un lenguaje más bien sobrio, conciso y más sencillo, aunque a veces la descripción de los lugares, de los personajes pueden ser muy detalladas. Hay un reflejo del lenguaje real, es decir, que se intenta reflejar el lenguaje real de los personajes pues usando un lenguaje pues más coloquial, por ejemplo como el habla popular, regional y jergal. Bien, para los años 1870, el escritor francés Émile Zola designa con el término naturalismo una nueva corriente literaria. Esta va a presentar ciertas características en la novela. Resulta que el naturalismo va a radicalizar el objetivismo realista en cuanto pues los procedimientos de observación, la forma de reflejar la realidad. Ahora, la novela en el naturalismo se va a considerar como un método científico para conocer al ser humano y a la sociedad. En este caso se van a plasmar pues las teorías experimentales, evolucionistas y genéticas, pero pues con la intención crítica de la novela social. En algunas ocasiones como novela de tesis. ¿Qué es una novela de tesis? Pues es aquella que tiene como intención propugnar o defender determinadas posturas ideológicas, políticas o subordinando todos los elementos de la narración a tal propósito. Ahora, en el naturalismo el ser humano es materia animada, por lo tanto los actos del hombre están determinados por sus necesidades fisiológicas, por su genética, por sus leyes evolutivas y por el medio social y natural en el que vive, no por razones psicológicas. Por otra parte, en cuanto a la sociedad, en el naturalismo muestra las lacras del mundo burgués, el mundo de las clases obreras y marginales, ambientes miserables, poblados de enfermos físicos y mentales, depravados, alcohólicos, entre otras, en su lucha por la vida, determinados pues biológicamente por las circunstancias sociales. Bien, ahora la pregunta es,
¿Cómo era la novela realista y naturalista en España? Pues resulta que el realismo español va a tener un carácter propio. ¿Por qué? Porque va a tomar elementos tradicionales como la novela picaresca. Para las personas que quieran saber de qué es la novela picaresca, les estaré dejando una tarjetica. También se va a fundamentar en la novela cervantina, entre otras. Ahora, van a haber ciertas tendencias dentro del realismo. Entre ellas está el realismo progresista. Este va a describir la sociedad pues de una forma más cruda, con mayor intención crítica. En este caso, exponentes como Benito Pérez Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán. Más adelante vamos a hablar de ellos. Y va a haber el realismo tradicionalista. Este más bien va a idealizar las costumbres, los ambientes, especialmente pues rurales y regionales, como oposición a la degradación urbana burguesa. En este caso tenemos como exponentes a Juan Valera, entre otros. Existen etapas del realismo en España. Primero está el prerrealismo. Este se va a desarrollar con una novela costumbrista durante un periodo de transición entre el costumbrismo romántico al realismo. Este periodo se abre en el año 1849 con la obra La Gaviota de Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Bot de Faber. En cuanto al realismo naturalismo, la novela realista no solamente se impone plenamente en España hasta el triunfo definitivo de la burguesía con la Revolución de 1868. Por eso también se conocen a los autores realistas como generación de 1868. Bien, ahora vamos a hablar de los principales novelistas realistas. Está Pedro Antonio de Alarcón. Se podría decir que este es un autor más costumbrista que realista. Escribió novelas como El sombrero de tres picos en 1874, fue una novela corta, y El escándalo, que se publicó en 1872. Luego estaría José María de Pereda. Este es un autor realista, regionalista o rural, y va a contraponer los valores rurales a esa sociedad burguesa urbana. Tenemos obras como Sotileza, que se publicó en 1885, y Peñas Arriba en 1895. Otro de los autores es Juan Valera, conocido por su sutil ironía. Va a superponer esa imaginación al totalitarismo de la realidad. Va a publicar novelas como Juanita la Larga en Pepita Jiménez en 1874. Por otra parte está Armando Palacio Valdés, que este va a contraponer las virtudes tradicionales a los nuevos valores del progreso burgués. Publicó obras como La aldea perdida, La alegría del capitán Ribón en 1889. Bien, vamos a hablar ahora de uno de los exponentes más representativos del realismo en España, y estoy hablando de Benito Pérez Galdós. Este señor escribió un centenar de títulos. Primero que todo, Benito Pérez Galdós nace en 1843 y va a morir en 1920. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, convirtiéndose en esta ciudad en el centro pues de sus observaciones sobre la realidad española. Fue un lector voraz, agudo y un escritor infatigable. Ahora, en cuanto a sus obras, por ejemplo, en cuanto a las novelas de tesis que escribió Benito Pérez Galdós, está Doña Perfecta en 1876, Gloria en 1876 y 77. Esta va a abarcar el enfrentamiento entre ideas progresistas y reaccionarias. Aquí van a encarnar en personajes planos, poco complejos. También está esta novela llamada Marianela en 1878. En cuanto a esas novelas contemporáneas, está por ejemplo La desheredada, que esta es una novela más naturalista de 1881. Está Tristana 1992, Fortunata y Jacinta 1886 y 1887. Por otra parte
estaría el señor Leopoldo Alas Clarín, más conocido por su obra La Regenta. Este señor es conocido por ser un respetado crítico literario de la época. Entre su obra se puede analizar ese estudio psicológico de sus personajes, esa descripción magistral de la sociedad, de que representaba la mezquindad y la hipocresía de la época en plena sociedad española. Ahora, vamos a hablar ahora de algunos autores más naturalistas y una de ellas es la señora Emilia Pardo Bazán. Sus artículos recogidos introducen teóricamente el naturalismo en España. Por ejemplo, podemos ver su obra La cuestión palpitante en 1883, La tribuna en 1882, Los pasos de Ulloa en 1886. Por otra parte está el señor Vicente Blasco Ibáñez. Sus novelas son plenamente naturalistas porque van a describir crudamente los ambientes, la burguesía, el ruralismo de los huertanos valencianos. Sus obras son La Barraca en 1898, Cañas y Barro en 1902. Bien, en cuanto a la poesía y el teatro, se podría decir que la poesía realista surge como una reacción a la actitud romántica ante la vida. Se toma pues a lo racional y a lo objetivo, va a filosofar en poesía, va a ponerle ese tinte irónico y crítico, lo cual va a originar una poesía más bien prosaica, de tono sentencioso, didáctico y moral. Dentro de este género podemos decir que están los poetas Ramón de Campoamor. Este va a contraponer la poesía del sentimiento romántica a la poesía del pensamiento, con poemas de tono más irónico, con un cierto coloquialismo, ¿sí? Entre sus obras está Humoradas, 1866-1868, Sus Doloras. También va a estar el señor Gaspar Núñez de Arce. Este va a representar el retoricismo de una poesía política, filosófica y civil más que social. En cuanto al teatro en la época realista, es la alta comedia o comedia burguesa o de salón. Este va a intentar representar pues esos problemas sociales, morales y cotidianos de la burguesía contemporánea, pues con pretensiones didácticas y moralistas. Cabe destacar que los personajes van a dar esa sensación de ser acartonados, las situaciones van a carecer de relieve. El público burgués va a ver representados sus conflictos familiares, amorosos, dinerarios, entre otros. Entre ellos, entre obras está la de Adelardo López de Ayala con Consuelo de 1878, Un drama nuevo 1867 de Manuel Tamayo y El gran galeoto de José Echegaray. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, un poco largo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.